Un grillo en tu almohada. Lecturas compartidas. Cuatro labios leen mejor que dos. Crónica de la ciudad de Buenos Aires. A mediados de 1984 viajé al Río de la Plata. Hacía 11 años que faltaba de Montevideo, hacía 8 años que faltaba de Buenos Aires. De Montevideo me había marchado porque no me gustaba estar preso, de Buenos Aires porque no me gustaba estar muerto. Pero ya en 1984 la dictadura militar argentina se había ido, dejando a su paso un imborrable rastro de sangre y mugre, y la dictadura militar uruguaya se estaba yendo. Yo acababa de llegar a Buenos Aires, no había avisado a los amigos, quería que los encuentros ocurrieran sin hacerlos. Un periodista de la televisión holandesa que me había acompañado en el viaje me estaba entrevistando frente a la puerta de la que había sido mi casa. El periodista me preguntó qué se había hecho de un cuadro y que yo tenía en mi casa. La pintura de un puerto para llegar y no para marcharse, un puerto para decir hola y no adiós. Y yo empecé a contestarle con la mirada clavada en el ojo rojo de la cámara. Le dije que no sabía a dónde había ido a parar ese cuadro, ni a dónde había ido a parar su autor, el negro Emilio Casablanca. El cuadro y Emilio se me habían perdido en la niebla, como tantas otras gentes y cosas tragadas por aquellos años de terror y lejanía. Mientras yo hablaba, advertí que una sombra venía caminando por detrás de la cámara y se quedaba a un costado, esperando. Cuando terminé y el ojo rojo de la cámara se apagó, moví la cabeza y lo vi. En aquella ciudad de 13 millones de habitantes, el negro Emilio había llegado hasta esa esquina, por pura casualidad, o como se llame eso, y estaba en aquel preciso lugar, en el instante preciso. Nos abrazamos bailando y después de mucho abrazo, Emilio me contó que hacía 2 semanas que venía soñando que yo volvía, noche tras noche, y que ahora no lo podía creer. Y no lo creyó. Esa noche me llamó por teléfono al hotel y me preguntó si yo no era sueño o borrachera. Está Nicolás Muñoz Cruzado hoy en Lecturas Compartidas. Buenas tardes, gracias por venir. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué leímos? Leímos Crónica de la ciudad de Buenos Aires, del libro de los abrazos de Eduardo Galeano. ¿Por qué lo elegiste? Lo elegí fundamentalmente porque es uno de los autores que más repito la lectura. Tiene esta particularidad, ¿no?, de ser cortito pero profundo. Uh-huh. Y justo esta semana fue el aniversario de la muerte del dictador Videla y me pareció bastante acorde, dado que, bueno, es un momento oscuro, negro y fatal, ¿no?, de nuestra Argentina. Uh-huh. Y que no podemos dejar que se pierda. Uh-huh. ¿Qué grados de presencia le ves? Porque hay quienes dicen, bueno, ya pasó, ¿se acuerdan en su momento Renata que decía me tienen podrido con la dictadura, como si fuera algo del pasado? Y ayer, por ejemplo, vino de invitado un actor del Paraguay que nos dice, en el proceso de creación de una obra, que había una persona enferma en su familia y dice, bueno, allá no es como acá, dice él, te enfermas y si no tenés plata te morís y punto. No hay sistema de salud público, por ejemplo, hablando de un tema de fácil referencia común en este caso. Y parecería que los temas del pasado no viven en el presente. Vos cuando pensás, por ejemplo, en Videla, o cuando te traes esto, cuando pensás en la dictadura, ¿qué cosas ves que permanecen de aquello en el presente? Por supuesto no hay terrorismo de Estado, pero ¿qué permanencias encontrás? Y la realidad que vos, mirando la realidad política y social hoy de Argentina, yo personalmente veo con gran riesgo este avance de la derecha dura que estamos viendo. Por lo menos la intención de
de candidatos de la extrema derecha son el reflejo de que la idea de la dictadura sigue viva y sigue presente, y que cuando puedan y tengan la oportunidad van a aplicar las políticas, independientemente de que no hay terrorismo de Estado con el uso de la fuerza, pero quizás también se convierta en una nueva forma de terrorismo de Estado si esta gente gobierna la Argentina. Hace muy poquitos días, leyendo noticias, Sí. digo porque uno tiene que conocer un poco qué personajes están enfrente de uno, leí la famosa plataforma que presentó Milei, y parece que está escrita por la dictadura de los 70 y no por una persona que está viviendo en el 2023. Sinceramente me da bastante miedo, me da mucho miedo. Yo en particular es algo que para dentro de mi familia y principalmente con mis hijos tengo muy presente, ¿no? Todo eso que sucedió. Personalmente a mi familia no le tocó vivir con tanta dureza ese momento, pero que sepan que estas personas están representando esas ideas y lo malo que eso fue, ¿no?, para la Argentina. Cuánta gente compañeros que hoy no están vivos por la dictadura, que podrían haber hecho una realidad muy diferente, ¿no?, social y política en la Argentina. Hablando de la plataforma, si uno mira lo que él plantea para tanto educación como salud, parece un poco impracticable, pero de todas maneras la realidad puede sorprender a veces, ¿no? Porque uno siempre se puede estar peor, es una síntesis a la que uno llega. Pero si uno lo pasara en limpio, por ejemplo, acá en Bahía uno tiene cualquier ciudadano o ciudadana sabe que tiene algún problema X con su salud y que en última instancia va a ir a un hospital público, que se llama hospital municipal, que agrega uno en función de la pelea de los propios profesionales, se ha mantenido con cierto presupuesto, con cierta prestigio, nivel de atención, y que se va a resolver su problema. Eso con un programa como el de Milei sería totalmente distinto. En una de las partes que hablaba de salud, aparte de quitar derechos que se fueron consiguiendo, o sea, una de sus propuestas es quitar derechos que se fueron consiguiendo en el último tiempo, de hacer un sistema. Me pareció bastante extraño la combinación entre lo público y lo privado, pero claramente apunta a que desaparezca el sector público, porque básicamente lo ven a todo como un negocio. Y la realidad que yo siempre digo, quienes nos toca trabajar en la prestación de un servicio para mantener un derecho, en este caso la salud, como puede ser la educación o la seguridad, son derechos de todos los ciudadanos, tenemos que tener otra visión y otra capacidad de entender eso, y no podemos verlo como un negocio. O sea, sinceramente, yo soy defensor número uno de la salud pública. No tengo yo personalmente nada contra la salud privada, pero la realidad es que no puedo yo defenderla desde el punto de vista ideológico. Yo creo que el sistema debería ser único, manejado por el Estado, regulado de manera correcta. El problema es que nunca encontramos ese punto, ¿no? Y de esa forma, y teniendo una regulación adecuada y honesta, se acabarían los negociados, porque también hay negociados adentro de la salud pública y en el subsector de las obras sociales, más allá de que un hospital privado es un negocio, porque está planteado de esa forma desde el origen, no sería raro ver que se hace negocio. No, claro, pero también vemos negocios en la salud pública y negocios en el subsector de las obras sociales. Y lo cual, eso, sinceramente, atenta contra la salud, básicamente. Es una pregunta que podría hacer un niño. Hablando de esto, decís, sos un defensor, y uno te preguntaría, o en dos veces la pregunta, ¿por qué quisiste ser médico, ser profesional de la salud, y por qué lo seguís siendo? La realidad, ya me han preguntado, es un poco gracioso. Fue un poco de rebeldía y de oportunidad también, porque rebeldía, yo había conocido a un profesional, ya falleció, que era el padre de un amigo, y me interesó mucho cómo era, más allá de lo estrictamente técnico, ¿no? de lo que tiene que ver con lo biológico, lo fisiológico, ¿no?, de la medicina, sino con su forma de trabajar con sus pacientes y cómo él brindaba, más allá de la atención, todo lo que tenía que ver con el poder mejorar cuestiones sociales y cuestiones que iban mucho más allá de lo estrictamente médico-asistencial, por decirlo de alguna manera. Y tuve la oportunidad porque, bueno, mi vieja
por cuestiones laborales la llevaron a trabajar a Buenos Aires, y en ese momento, cuando yo estudié medicina, no existía la carrera acá en Bahía Blanca. Yo, en teoría, iba a estudiar abogacía porque me habían hecho hacer un test vocacional y me había dado como primero. Medicina me había dado muy mal y como era muy difícil, decían en Buenos Aires, yo de rebelde me anoté para estudiar medicina. Siempre me gustaron las ciencias biológicas. Los primeros 3 años son muy, muy biológicos, pero después la realidad me sorprendió porque la vocación real vino cuando tuve el enfrentamiento con el paciente, con la problemática del paciente. Y te diría que la vocación se reafirmó cuando empecé a hacer la residencia. O sea, yo ya me había recibido de médico. Sí. La verdad que en la universidad me fue bastante bien. La rebeldía se me quedó en la adolescencia. Y ahí sí, ahí sinceramente encontré la vocación. Primero hice medicina general, acá conocida más como medicina de médico de familia, que justamente hoy es el Día del Médico de Familia. Pero cuando hice esa residencia me tocó tener mucho contacto con la emergencia y terminé viniendo a hacer emergentología acá a Bahía Blanca. Y el por qué, primero me apasiona mucho el trabajo que hago tanto en el hospital como el que me tocó hacer en algún momento en la ambulancia, ahora puedo combinarlo. Estar en una situación de emergencia son 5 o 10 minutos de espanto para el corazón y el cuerpo de uno, y si las cosas no salen como esperamos que no salgan, no siempre podemos ganarle a la problemática, pero después es darle la chance, ¿no?, a alguien que está atravesando una situación de alto riesgo de sobrevivir, ¿no? Porque en realidad el emergentólogo lo que hace es darle la oportunidad de que después se recupere, porque después sigue el proceso, ¿no? Claro. Eso y el poder ayudar a la gente, ¿no? Siempre fue una condición básica de prestar ayuda. En este caso lo hago profesionalmente, ¿no? Pero lo trato de hacer también en mi vida cotidiana, en cómo me relaciono con la sociedad, y es un poco lo que trato siempre de transmitir a las personas que me rodean y con las que convivo, que uno no puede vivir sin mirar al de al lado y solo mirando su propio interés. Por eso, en general, la mayoría de los retos para las correcciones para mis hijos tienen que ver básicamente con eso. Después te puede ir mal o bien en un examen, le digo siempre a mi hija, que ya está un poco más grande, pero no puedes no estar mirando si el de al lado está mal, vos no podés hacer la vista gorda. Estamos compartiendo lecturas con Nicolás Muñoz Cruzado. La desmemoria 4. Chicago está llena de fábricas. Hay fábricas hasta en pleno centro de la ciudad, en torno del edificio más alto del mundo. Chicago está llena de fábricas, Chicago está llena de obreros. Al llegar al barrio de High Market, pido a mis amigos que me muestren el lugar donde fueron ahorcados en 1886 aquellos obreros que el mundo entero saluda cada 1 de mayo. Ha de ser por aquí, me dicen, pero nadie sabe. Ninguna estatua se ha erigido en memoria de los mártires de Chicago en la ciudad de Chicago. Ni estatua, ni monolito, ni placa de bronce, ni nada. El 1 de mayo es el único día verdaderamente universal de la humanidad entera, el único día donde coinciden todas las historias y todas las geografías. Pero todas las historias y todas las geografías, todas las lenguas y las religiones y las culturas del mundo, pero en los Estados Unidos el 1 de mayo es un día cualquiera. Ese día la gente trabaja normalmente y nadie, o casi nadie, recuerda que los derechos de la clase obrera no han brotado de la oreja de una cabra, ni de la mano de Dios o del amo. Tras la inútil exploración de High Market, mis amigos me llevan a conocer la mejor librería de la ciudad, y allí, por pura curiosidad, por pura casualidad, descubro un viejo cartel que está como esperándome, metido entre muchos otros carteles de cine y música rock. El cartel reproduce un proverbio del África: hasta que los leones tengan sus propios historiadores, las historias de cacería seguirán glorificando al cazador. Seguimos compartiendo lecturas con Nicolás Muñoz Cruzado. Recordemos, por favor, que estamos leyendo. Leímos el libro de los abrazos de Eduardo Galeano, La desmemoria 4.
¿Por qué elegiste ese texto? Bueno, es un poco en homenaje al 1 de mayo, ¿no? El Día del Trabajador. Algo que a mí siempre me llamó poderosamente la atención, que lo relata Galeano, que el 1 de mayo se festeja o se conmemora, ¿no? Todos los 1 de mayo en el mundo entero. Y justamente en Estados Unidos, donde sucedieron los hechos que terminó llevando a ser el 1 de mayo el Día Internacional del Trabajador, no hacen referencia ni hay actos de ninguna índole, ¿no? Entonces, digo, lo uso también un poco cuando hablo, ¿no? En referencia a lo que decíamos antes, en la educación de los hijos. Hoy que todo llega tan rápido, que hay redes sociales, YouTube, la televisión, o sea, todo parece, hay países como este país parece fantástico, y siempre prefiero mostrarles esta parte, ¿no? De la hipocresía de un lugar, de cómo esconden o cómo fueron capaces de ir en contra de casi el mundo entero. Y que es algo que a mí me provoca mucha furia, en cierta forma. Para mí es parte de digamos, son ellos y los ingleses, más allá de lo que me gusta parte de la música inglesa, también me gusta parte de la música norteamericana, no lo voy a negar, pero cómo fueron países que hicieron tanto daño en el mundo en general y cómo son capaces de hacer tanto daño para dentro de su propio país, pero siempre un poquito disfrazado. Tiene una hipocresía muy grande. En nombre de la democracia, además. Sí, por supuesto. Los derechos humanos. Y de la libertad. Y de la libertad. Ellos defienden la libertad, que siempre me sorprende. A mí, por eso, cuando encuentro cosas, incluso me gusta un poco algunas cuestiones que vienen un poco de adentro, ¿no? Algo que siempre charlo y le digo, ¿no? En las discusiones de amigos y con familiares, el libro de Noam Klein, los dos, por lo menos que pude leer, tanto La doctrina del shock como No Logo, muestran claramente cómo ellos viven la vida y cómo piensan al mundo, y es algo que es bastante perturbador. Pero bueno, hay gente que por lo menos puede verlo. Y esta descripción de Galeano sobre lo del Día del Trabajador a mí siempre fue una cosa que me llamó poderosamente la atención. Y no lo había, cuando me propusieron venir, me puse a buscar acá, tenía el de Crónicas, sí lo tenía más fresquito, y encontré ese y dije, bueno, siendo mayo lo aprovechamos. Ahí aparece también tu rol gremial en la Asociación de Profesionales de la Salud Municipales, además de tu especialidad a la cual hiciste referencia recién dentro de la medicina. Y te escucho hablando también de generaciones, ¿no? A través de tus hijos, tal vez, pero aparece algo que creo que aparece en toda la sociedad, que viene como en degradé. Vos hablabas antes de el profesional de la salud, o lisa y llanamente, en la imagen popular, el médico, el doctor, que representaba, además de los cuidados técnicos sobre la salud, sobre el cuerpo de los otros, una especie de autoridad también moral, una especie de alguien que te cuida, alguien que estaba también ahí con ciertos valores. Y así se mira muchas veces al profesional de la salud en el sector público, sobre todo. Y tenía mucho que ver, me parece, con lo comunitario, la mirada de el profesional de la salud vinculado a la comunidad. Se puede ver en pueblos, se puede ver en ciudades de estas características, o no importa, en ciudades grandes también. Hablabas de mirar al otro, no solamente mirar hacia el ombligo, sino mirar un poquito más allá y ver qué es lo que pasa en otro lado. Y pasa en otros trabajos, y pasa mucho en el ámbito gremial, que quienes se van incorporando con 20 y pico de años, habiendo nacido en un contexto en donde la única forma de gobierno aparentemente es el capitalismo, la única forma de vínculo social, la solidaridad, la cosa colectiva, empieza como a desdibujarse, y parecería que más bien es la idea de me salvo yo puedo solo, no hay historia antes de mis propios pasos, digamos. Y por lo que te escucho, no sé, aparece también una preocupación respecto de esto, ¿no? De cómo transmitir la cuestión colectiva, comunitaria, incluso más allá de a quién vota uno, digamos, ¿no? Porque incluso había conservadores antes que eran muy conscientes de lo comunitario.
¿Cómo lo ves esta circunstancia hoy? No te voy a pedir que hables de tus compañeros en voz alta, pero en general, digamos, en la sociedad, a partir de tu experiencia. La realidad que ahí, yo siempre digo, globalmente impresiona, no quiero ser pesimista, pero hay momentos en los que las generaciones nuevas, hay como un fragmento, los que tienen entre 20 y 30, 30 y pico, tienen algo, me parece que por algún motivo tuvieron algo más individualista. Los más pequeños, los famosos millennial, que le dicen ahora, o no me acuerdo qué otro término más se usa, ahí ellos, por lo menos por lo que veo, ¿no?, volvieron a tener un poco más de mirada un poco más colectiva. Los más jóvenes. Los más jóvenes, los de 10 y tantos, ¿no? 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, porque bueno, está mi hermanita por ahí dando vueltas también, pero no escapa esto de la visión. A los otros, mirá que tengo amigos y he formado colegas, me da esta sensación de más, sin que haya, por supuesto, personas que más allá de lo generacional también tienen esta visión colectiva. Y lo que sí nos pasa a los de mi generación, que me parece que venimos con un poco más impregnado esto de lo colectivo, también obviamente hay personas individualistas, que vemos como que no tenemos quien nos venga a seguir, ¿no?, que vengan a seguir el camino o a suplantarnos. Llega un momento en que uno se cansó y no puede, o por algún motivo no puede seguir con las tareas, ¿no? Por ejemplo, desde lo gremial, yo asumí el último tiempo, o sea, siempre tuve mucho interés, y asumí con más protagonismo el conducir con mis otros compañeros de lista la asociación de profesionales, y como que fuimos quienes vinieron a reemplazar o a seguir el camino que habían establecido compañeros como Gustavo Piñero, Pablo Curino y Horacio Romano. Ellos fueron un poco nos criaron adentro de la asociación, y bueno, nosotros con otras personas nos fuimos comprometiendo con eso. Nos cuesta a nosotros sí ver quién nos sigue el paso. Es como que se nos salta una generación y no sé si nos va a dar el cuero para que la generación que viene saltando nos llegue a reemplazar. Nos da la impresión que nos vamos a tener que quedar mucho tiempo, cosa que tampoco nos gusta mucho. O sea, nosotros también tenemos esto de no quedarnos perpetuados en un lugar, sí, siempre estando colaborando, ayudando, porque al que llega nuevo necesitas siempre el que ya estuvo, que te guíe o que te muestre, pero lo importante es poder ir renovando, ¿no? Porque si no, la eternización en un lugar para mí distorsiona la visión de la realidad y el objetivo final. Así que tengo cierta preocupación por eso, porque me parece que hemos perdido en ese sentido, en esta visión de la solidaridad y de lo colectivo, o de la visión socialista, si querés ponerle, una generación la perdimos. Las otras me parece que todavía las tenemos conservadas. ¿Qué pasaría? Lo voy a preguntar también a los niños, las niñas deben ser los mejores periodistas que hay. Primero porque no caretean, y segundo porque ante la estupidez humana del mundo adulto preguntan directamente: ¿y por qué, por ejemplo, ante una situación hipócrita, y por qué no le dice lo que piensa? Y hay que explicarle un montón de cosas de la cultura que efectivamente son inentendibles. Entonces le voy a preguntar: ¿qué pasaría si con el Hospital Municipal de Bahía Blanca, si no hubiera una asociación de profesionales de la salud, digamos? Me refiero, si no hubiera quien la defendiera. Porque hay cosas que parecen que son conquistas, sí, o que son derechos, y que van a estar in eternum, y uno que más o menos viene siguiendo las noticias en los últimos 20 años, ve que hay mucho de ese hospital que conoce la ciudadanía de Bahía Blanca, pero a partir de una defensa sistemática de profesionales de la salud organizados, ¿no? ¿Qué pasaría si no estuviera? Mira, primero me parece que lo más destacable es cómo pudimos desde la asociación y desde la generación y desde la pelea de la asociación, desde sus inicios hasta toda la transformación que tuvo del año 6 más o menos para acá, que cambió conceptualmente, ¿no? Es medio largo, pero conceptualmente cambió. Antes la asociación de profesionales parecía que eran solo los médicos,
y cambiamos este concepto, ¿no? Los profesionales de la salud somos mucho más que médicos. Claro. Y el último tiempo, de hecho, la otra gran profesión de la salud, que es enfermería, con todo el derecho que tenía, pudo incluirse a la carrera profesional. Y me parece que la conquista principal de todo es haber tenido nuestra propia ley de carrera profesional de la salud, que fue un poco de la mano de la ley de la carrera profesional de la provincia de Buenos Aires, pero teniendo la provincial y teniendo la ordenanza municipal, hace que los profesionales podamos trabajar según cómo debe trabajar un profesional dentro del sistema de salud. Eso principalmente creo que es la principal conquista. Creo que hubiese, digamos, funcionar o existiría el hospital. Sí creo que no sé si habría tanto compromiso por parte de los profesionales del trabajo que vemos. Debe haber profesionales de la salud en la salud municipal, al menos 1000, entre hospital, profesionales de la salud, digo, Sí. Trabajadores que son profesionales, que ejercen algún tipo de profesión relacionada a la salud, la directa o indirecta, y creo que también la asociación lo que hace es como marcar el norte de cómo debe el profesional actuar y trabajar dentro del sistema de salud. Es para mí lo principal. Y obviamente nosotros hemos tenido muchas disputas porque en general el profesional, este sí es algo que hemos ganado, los profesionales no se ven, vamos a ponerle comillas, como trabajadores, como un trabajador común, y la realidad es que somos trabajadores comunes, profesionales, tenemos la responsabilidad de nuestra profesión, y de los últimos 10 años hemos ido más por ese camino, que se entendiese que somos trabajadores, más allá de nuestra profesión, que tenemos derechos y obligaciones como tales y que tenemos un empleador y que es el empleador el que nos tiene que dar respuesta a necesidades que no habían sido oídas de forma correcta porque no habíamos tenido la representación correcta, ¿no? Hablando desde quienes somos trabajadores profesionales. Por supuesto pertenecemos a un colectivo al cual obviamente respetamos, son compañeros de trabajo y tendremos que hacer cosas que son mancomunadas o pensarlas de forma colectiva. O sea, no podemos dividirnos de la otra parte de los trabajadores de la salud, que no son profesionales. Pero bueno, hay momentos en los que hay alguna disputa que a mí personalmente me parece que son innecesarias, sinceramente. De hecho, no las he promovido ni las he generado. Pero bueno, sabemos que existen y que bueno, tenemos que trabajar hoy. Creo que una de las cosas importantes es trabajar para volver a hacer un trabajo mancomunado con todos los trabajadores de la salud. Quizás sea un momento que en algún momento se ha pensado, haya que pensar en representaciones gremiales de los trabajadores de la salud en general. ¿Sí? Es todo un ente propio, la salud y el trabajo dentro de la salud, muy distinto a cualquier otro trabajo en cualquier otra área de cualquier dependencia, provincial, municipal, nacional, la que sea. ¿Hiciste radio alguna vez? Estoy haciendo radio ahora, Ah, en este momento. Para mí es el medio de comunicación que más me gusta. Estoy haciendo se te escucha muy bien, por eso te preguntaba. ¿A dónde se te puede escuchar? Estamos haciendo... En Radio UNS, ¿no? En Radio Universidad, en la 1240 AM. Estamos haciendo los martes a las 20 un programa de promoción y prevención de la salud. Era un proyecto de la UNI con compañeros de ahí del hospital. Martes a las 20. Martes a las 20. Bien. Muchas gracias por venir. Gracias hasta ahora a vos. Nicolás Muñoz Cruzado pasó por Lectura.